Ya, ahora sí estoy grabando nuevamente. Ya. Ok, chiquillos, vamos a partir de nuevo. Como les dije, esta era la primera de 2 clases de hidrocarburos aromáticos. Eh, Cualquier pregunta que ustedes tengan en el proceso, simplemente hablen, pregunten, no tengan ningún inconveniente. Yo no tengo problema en que me interrumpan. La cosa es que vamos entendiendo lo que estamos hablando, ¿ya? Voy a cambiar el puntero, ¿ah? Ya. Bueno, como hemos visto ya a estas alturas, los hidrocarburos aromáticos, los hidrocarburos en general, están divididos en alifáticos y ahora vamos a ver aromáticos. Y de los alifáticos ustedes ya han visto que hay unas definiciones de compuestos de cadena abierta, ¿cierto? Y también cíclicos. Y dentro de los de cadena abierta ustedes tienen los saturados, los insaturados o no saturados, ¿cierto? Vieron los alcanos, alquenos, alquinos y sus propiedades. Vieron los cicloalcanos, los cicloalquenos y los cicloalquinos y sus propiedades. Entonces nosotros vamos a abordar ahora el tema de los hidrocarburos que son de tipo aromáticos. Y dentro de esos aromáticos vamos a hablar de los aromáticos que son de tipo monocíclicos, como el benceno y sus derivados, bicíclicos, de los cuales ejemplifico aquí el naftaleno, y policíclicos, es decir, más de 2 ciclos en adelante. El ejemplo, el primero o el primario es el antraceno que está ahí abajo. Pero, ¿qué es un hidrocarburo aromático? Eso es lo importante. Son un grupo de compuestos que son polienos. ¿Qué significa polienos? Que tienen varios dobles enlaces. Un eno es un doble enlace, ¿cierto? Entonces, polieno significa varios. Y la característica particular es que además son cíclicos y son diferentes a los alquenos propiamente tal, por el hecho de ser cíclicos, por el hecho de tener varios dobles enlaces, pero además por tenerlo en cierta conformación que le da una planaridad a la molécula. ¿De dónde provienen estos hidrocarburos aromáticos? Esencialmente provienen de derivados del carbón, originalmente llamado hulla, y del petróleo. Este nombre del concepto aromático en realidad nació hace mucho tiempo porque la mayoría de los compuestos de este tipo tenían olores que eran fuertes y penetrantes, normalmente agradables, y por lo tanto por eso se les llamaba aromáticos. Después en el tiempo ya nos dimos cuenta que en realidad no todos los hidrocarburos con estas características tenían aromas, y no todos tenían aromas agradables tampoco, pero permaneció el nombre de hidrocarburos aromáticos en el tiempo. Ahí tienen, por ejemplo, el benzaldehído, que es parte del olor característico de las almendras, la vainillina, que se puede obtener en la esencia de vainilla, y es esta característica. Ustedes tienen aquí un hidrocarburo aromático monocíclico sustituido. Y aquí en este caso mostramos funciones orgánicas como el aldehído, o como el grupo alcohol, o como el grupo epóxido, o metoxi, perdón, o éter. Algunos aromáticos conocidos que uno habitualmente puede encontrar en su medio de vida, el medio ambiente, el benceno, que es la molécula padre de todos estos hidrocarburos aromáticos, es bastante simple y se usa en la industria, se usa en la vida cotidiana como, por ejemplo, un constituyente de los combustibles para los motores, por ejemplo. Se usa como disolvente de grasas, de aceites, de pinturas. También se usa en el grabado fotográfico para las impresiones, fíjense ustedes. El benceno, por ejemplo, reemplaza muchas veces a algunos compuestos de la gasolina antigua, transformándose en la gasolina nueva, la gasolina sin plomo, y es una característica importante de las gasolinas más recientes, desde el año 93 en adelante.
Bueno, para ustedes no es tan reciente, 1993, pero para nosotros es más o menos reciente. Uno de los aromáticos conocidos, por ejemplo, que es un bicíclico, es el naftaleno. El naftaleno tiene un olor fuerte. Se supone que no es desagradable, a algunas personas no les gusta ese olor a naftaleno o naftalina, como le llaman ustedes. Y el principal uso que se le da es como repelente de las polillas, pero también se usa en desodorante en bloques, para baños, repelentes y otro tipo de productos, por ejemplo, para repeler algunos animales como la serpiente. Miren aquí un tipo de hidrocarburo aromático interesante, un derivado bastante grande. Ustedes pueden ver ahí una estructura que es policíclica. Aquí tienen un ciclo, dos ciclos, y toda una estructura asociada de compuestos con funciones orgánicas, como el grupo amino acá, en una molécula denominada cloroquina. Y ustedes habrán escuchado que la cloroquina es un antimalárico que actualmente se ha pensado que tiene actividad anti-COVID-19 y se habló mucho el año pasado, sobre todo en algunos países, la cloroquina y la hidroxicloroquina, que está abajo aquí, que hay un medicamento que se llama Plaquenil, que es hidroxicloroquina, que se ha pensado que tenía actividad anti-COVID-19 y la verdad es que han hecho una gran cantidad de estudios, algunos no han terminado todavía, estudios clínicos, que han demostrado que tiene un pequeño efecto anti-COVID-19, pero en realidad no es muy relevante hasta ahora. Pero ahí tienen un ejemplo de hidrocarburos aromáticos que podrían tener una implicancia en la salud. Bueno, les dije hace un ratito que el benceno es la molécula padre o madre de todas estas estructuras aromáticas. Bueno, ¿cómo se descubrió el benceno? Se aisló por primera vez, fíjense, en 1825 por Michael Faraday, haciendo una condensación entre una mezcla aceitosa obtenida del gas del alumbrado. Ahí ustedes pueden entender que sale del petróleo, ¿cierto? Que el gas de alumbrado en la antigüedad era derivado del petróleo directamente. Después, en 1834, se consiguió la síntesis en laboratorio del benceno. Al calentar el ácido benzoico, que se aislaba de la goma de Benjuy, que en inglés era benzoín, y por lo tanto, en presencia de cal, y por lo tanto de ahí deriva el nombre benceno, de la benzoína. En la última parte del siglo XIX se descubrieron varios otros compuestos que estaban muy relacionados con el benceno, que tenían baja relación hidrógeno-carbono, es decir, tenían una relación de carbono a hidrógeno más alta que lo normal en los hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos normales. En los hidrocarburos normales hay una cantidad mayor de hidrógenos. Aquí hay menos hidrógenos porque como son cíclicos y son alquenos, baja la cantidad de hidrógeno, ¿cierto? Y tenían unos aromas agradables y por lo tanto se les denominó hidrocarburos aromáticos, como yo les dije hace un rato. En la actualidad ese nombre se usa a todo lo que sea semejante al benceno y a sus derivados. Ahí está la estructura del benceno. La podemos ver de diferentes formas. Si ustedes lo quieren ver con todos los carbonos, pueden ver que están 6 carbonos unidos por doble enlaces alternados, doble enlace, simple enlace, doble, simple, fíjense, y se da esa perfecta comunión entre enlaces dobles y simples. Y cada carbono contiene un hidrógeno, de tal modo que el carbono en particular, cada uno tiene valencia 4, ¿cierto? Se puede unir a 4 enlaces. Claro, entre los carbonos se unen a 2 como doble enlace, entre uno y el otro con simple enlace. Si uno lo representa en las estructuras Kekulé, que son las estructuras que muestran solamente las líneas,
y que definen que en las esquinas donde existen los quiebres están los carbonos y se completa con hidrógeno las valencias, uno puede ver esta estructura, pero esta estructura con doble enlaces conjugados o doble enlaces alternados en realidad no es estable, no es permanente. Siendo una molécula muy estable, no es permanente y estos dobles enlaces pueden cambiar de posición. Podría estar aquí, acá el otro o acá el otro. Eso hace que en realidad no sea fácil definir en qué posición está cada enlace cada vez. Y es por eso que el benceno se representa con un círculo, señalando que los tres enlaces del benceno se encuentran en alguna parte de la molécula al interior, pero es algo móvil. Esa característica de que los dobles enlaces se muevan dentro de la molécula de benceno le da la característica de resonancia que se llama. Y al mismo tiempo les da la característica de estabilidad. Por lo tanto, el benceno y sus derivados son moléculas muy estables. Algunas características y representaciones de la estructura del benceno. Químicamente uno puede analizar que el benceno tiene, además de la resonancia de los enlaces al interior, por ejemplo, entre los dos enlaces del carbono unido a los otros carbonos, el ángulo que se genera es de 120 grados y se genera una estructura hexagonal perfecta. La distancia entre carbono-carbono, el enlace carbono-carbono es de 1,397 Armstrong. Armstrong son 10 elevado a menos 10 metros. ¿Ya? Y por tanto, es una medida molecular, una medida de enlace. Y también, entre el carbono y el hidrógeno que queda, también se generan 120 grados. ¿Ya? Si uno lo representa en su estructura global, mostrando los orbitales que tienen, lo colocamos de lado. Aquí están los 6 átomos. Los hidrógenos, ustedes pueden ver que producto de los dobles enlaces se genera una nube pi, una nube de doble enlace, ¿cierto? En donde los electrones están por sobre y por debajo del plano del benceno. Si la representamos de forma esquemática sería algo así. Le hablé yo hace un ratito de lo que se llama la resonancia, ¿cierto? El benceno es un híbrido de resonancia de las dos estructuras Kekulé, que se llaman, que es la posibilidad de posición de los dobles enlaces. Esta representación implica que los electrones están deslocalizados, los electrones pi, es decir, los electrones que pertenecen a la nube electrónica del doble enlace. Las longitudes del enlace carbono-carbono son más cortas que las longitudes de los enlaces sencillos y más largas que los dobles enlaces normales. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen el benceno en una representación y el benceno en la otra representación, donde las posiciones de los enlaces son distintas. Por eso, de nuevo, se ejemplifica con el círculo, ¿cierto? Si ustedes miden la distancia, por ejemplo, en un alqueno clásico como el butadieno, por ejemplo, la distancia carbono-carbono en el enlace es de 1,34 Armstrong. En cambio, en un carbono-carbono, pero en un aromático como el benceno, es de 1,397, casi 1,4. O sea, es un enlace más grande, más largo, ¿cierto? Y más corto que un enlace simple. Porque el enlace simple, que está acá, por ejemplo, en el butadieno, es 1,48 Armstrong. O sea, es un enlace promedio entre un doble y un simple de un alqueno común y silvestre.
Así que esas características le dan ciertas propiedades. Esas son las estructuras QQLE. La resonancia del benceno, ¿cómo se aprecia? Aquí está el benceno en particular con sus dobles enlaces, ¿cierto? Doble, simple, doble, simple, doble, simple, con sus protones. ¿Y cómo se puede apreciar esto? De la siguiente manera. Ese doble enlace es un doble enlace que no está perfectamente localizado y se puede mover, por ejemplo, a formar un doble enlace entre estos dos carbonos. Si eso ocurre, el doble enlace que está al lado debe moverse y salirse de ahí para no generar un átomo de carbono con 5 valencias, ¿cierto? Con 5 uniones. Entonces se corre de ahí y se corre a esta posición, y como aquí nuevamente el carbono vuelve a tener 5 enlaces, debe salir de nuevo y por lo tanto se corre a esta otra posición. Con esos giros ocurre que los doble enlaces cambiaron completamente de posición. Y es por eso que le ponemos este circulito, ¿cierto? Veamos algunos polienos, es decir, aquellos que tienen más de un anillo bencénico. Ahora le voy a llamar al benceno en una estructura policíclica anillo bencénico. Aquí está el benceno, dos anillos bencénicos pegados en un lado se denominan naftaleno, que era la naftalina que yo recién le había señalado, ¿cierto? 3 se denominan antraceno. Ustedes tienen que analizar que aquí los carbonos que están al medio son carbonos comunes para ambos lados. Por lo tanto, este doble enlace que está aquí le pertenece al de acá, pero también le pertenece al de acá. Acá pasa lo mismo. Y ustedes tienen que colocar los dobles enlaces de tal manera que ocurra que haya un doble enlace, un simple enlace, un doble, un simple y para acá también. Fíjense aquí un doble, simple, etc. Aquí tienen otro, el fenantreno, que es de 3 anillos bencénicos, al igual que el antraceno, pero está no en posición lineal, sino que usa otro de los lados del benceno y por lo tanto genera una estructura un poco distinta. Esa se llama fenantreno y ese es otro hidrocarburo aromático policíclico o tricíclico en este caso. Uno puede considerar a aquellos ciclos que tienen doble enlace conjugado. Uno podría decir todos ellos pertenecen al grupo de policíclicos aromáticos. Bueno, lamentablemente no todos son considerados aromáticos. Esta palabra aromático que nosotros le pusimos por el aroma, que después vamos a definir que tiene una característica que es distinta, que es la resonancia. Es decir, que puede resonar o no. Entonces, por ejemplo, el ciclo butadieno no es un anillo aromático, a pesar que tiene doble enlaces conjugados, es decir, tiene doble, simple, es muy pequeño, no genera las características de resonancia que se requieren. También se llama 4-anuleno. El benceno, que es el primer aromático, propiamente tal, también se puede llamar 6-anuleno. El ciclo octatetraeno, fíjense ahí, vamos aumentando el número de lados, u 8-anuleno. El ciclo decapentaeno, fíjense, o el 10-anuleno, son 10 lados y con anillos conjugados. Vamos a ver cómo se define el concepto de aromaticidad. Es decir, ¿cuándo vamos a decir que un compuesto tiene esta característica de ser un hidrocarburo aromático? Por lo tanto, tiene resonancia y estabilidad. Resonancia de los dobles enlaces quiere decir que los dobles enlaces se mueven en todo el sentido de la estructura. Entonces aparece en un periodo determinado el señor Erich Hermann Hertzsprung Joseph Huckel, muchos nombres, ¿cierto? Un físico y químico alemán que establece una regla para determinar
los compuestos que son de tipo aromático. Él relaciona la aromaticidad con el número de electrones deslocalizados. ¿Qué significa deslocalizado? Electrones que pueden girar alrededor de la estructura del aromático. En orbitales sp2, es decir, en orbitales en doble enlace, ¿cierto? De una molécula orgánica que debe ser plana. Fíjense las condiciones, debe ser plana, debe ser cíclica. Estas son las características o las condiciones que requieren esta característica de la aromaticidad. En concreto, la regla de Huckel de 1930 indica que una molécula es aromática si tiene 4n más 2 electrones pi deslocalizados. 4n más 2 electrones pi deslocalizados. En donde n es un número natural cualquiera, del 1 en adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Sin ninguna definición, solo la numeración. Y es antiaromático si tiene 4n electrones pi deslocalizados. Es decir, si tiene 4n y no 4n más 2. A ver cómo entendemos esto. Es bastante simple en realidad. Es más difícil. Y aquí tiene el 1,3 ciclo hexatrieno o también benceno. En esta estructura, ustedes tienen 4 electrones pi deslocalizados. ¿A dónde están los 4? Aquí hay 2 y aquí hay 2, es decir, parte del doble enlace, donde en el doble enlace tenemos 4 electrones que se unen, ¿cierto? Porque 2 electrones forman un simple enlace y 4 forman un doble enlace. De esos 4, 2 quedan en la nube pi. Y por lo tanto, hay 2 aquí y 2 acá. Hay 4 electrones que están distribuidos en los orbitales moleculares de esa forma. 2 electrones juntos y uno separados. Por lo tanto, no genera una estructura completa, ¿cierto? Si uno usa la fórmula de Huckel, 4n más 2, con el primer número que aparezca, que es 1, 4 por 1, 4, más 2, 6. Por lo tanto, el primer aromático debe tener 6 electrones pi. Y este señor tiene solo 4. Por lo tanto, el 1,3 ciclobutadieno no tiene característica aromática. En cambio, el benceno tiene 2 aquí, es decir, por cada doble enlace hay 2, eso es súper fácil. 2, 4, 6. Tiene 6 electrones pi. Y si uno lo ve en los orbitales moleculares, son 2 en el primer orbital y 2 y 4 en la segunda, en el segundo estado. Es decir, 2, 2 y 2 está completo, está estructurado, genera una aromaticidad. Y por otro lado, como son 6, cuando n igual 1, esto da 6 y por lo tanto cumple con aromaticidad. Es una molécula plana, es cíclica, tiene enlaces simples y dobles conjugados y tiene 6 electrones pi. Por lo tanto, cumple con la regla de Huckel. Veamos con algunos para ejemplificar. Dijimos que el ciclobutadieno no era aromático, sino que es antiaromático, porque cumple con la regla de 4n. Es decir, 4n significa que n igual 1 son 4, ¿ya? Y justo es 4. El benceno es aromático. Vamos al ciclo octatetraeno, que es antiaromático, porque no da la fórmula, ¿cierto? Porque cuando n igual 1, 4n más 2 es 6,
Cuando n igual 2, 4 por 2, 8, más 2, 10. Y esto tiene 8. Por lo tanto, este no es aromático. Es antiaromático. ¿Qué pasa con el anuleno? Cuando n igual 3, 4n más 2, sí, quiere decir 4 por 3 más 2, 14. Es decir, cumple con que es 14. Y todas estas moléculas son planas y con enlaces dobles y simples conjugados, o sea, cumplen las otras características. ¿Por qué el ciclo octatetraeno, además, por qué se explica de que no cumple con la característica de ser aromático? Porque en esta característica, su conformación es una conformación de esta forma, de bote. Y por lo tanto, los electrones que están formando la nube pi se solapan, se dobla la estructura, ya no es plana, que una de las características que se necesita es que sea plana, ¿cierto? No es plana y los electrones pi se solapan y no están en un plano girando alrededor de la molécula. Esa es la explicación molecular o conformacional, como quieran llamarlo ustedes. Pero desde el punto de vista más mnemotécnico, es simplemente que tenga la cantidad de electrones pi deslocalizados que cumpla con la regla de Huckel, es decir, 4n más 2. Cuando n igual 1, cuando n igual 2, cuando n igual 3, n igual 4, etc. Si calza con esa secuencia, en alguno de ellos, la probabilidad es alta si la molécula es plana con doble enlace conjugado. Nada más que eso. ¿Cómo le ponemos nombre a los hidrocarburos aromáticos? No es tan difícil, es menos difícil que la nomenclatura, por ejemplo, de hidrocarburos alifáticos. Los hidrocarburos aromáticos con ramificaciones se le designa como a los alcanos, es decir, numerando la cadena, señalando la posición más baja posible para los radicales y nombrándolo como el hidrocarburo progenitor. Por lo tanto, si ustedes tienen un aromático unido a un alcano o alqueno, van a tener que nombrar el alqueno y poner como sustituyente el aromático, ¿cierto? Si hay dos radicales o más, se debe indicar la posición. Se toma uno de los radicales, como la molécula, por ejemplo, del benceno es simétrica, es un hexágono perfecto, y ustedes tienen sustituyente en alguna posición, tienen que tomar cualquiera de esas posiciones como el número 1, si es que son dos sustituyentes iguales, y la siguiente, la más cercana posible, 1, 2, 3, 4, etc. Si los sustituyentes son distintos, vamos a tener que elegir aquel sustituyente que tiene mayor relevancia. Las posiciones en el benceno, uno las puede numerar así, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? O también se le llaman posiciones orto, meta y para, que se los voy a mostrar en un ratito. Si son más de dos sustituyentes, se parte por el más importante y se continúa con la numeración. Veamos, ejemplos. Ustedes tienen aquí 3. Fíjense, un benceno que tiene dos sustituyentes, metilos. Este es un metilo, ¿cierto? Pero en diferentes posiciones. Fíjense que si uno hace la fórmula empírica, la fórmula empírica para estas 3 cosas son iguales, porque tienen el mismo número de átomos de carbono, lo mismo de hidrógeno, etcétera, ¿cierto? Pero las posiciones son distintas. Entonces uno tendría que ponerle nombre. Por ejemplo, uno puede decir que el A se llama 1,2-dimetilbenceno. Vamos a ponerle el número 1 a este. Podría ser este también, ¿cierto? Y seguir hacia allá. Como es una molécula plana, la podemos girar también. Así que no hay grandes problemas. 1,2-dimetilbenceno. O también uno puede llamarle ortodimetilbenceno, en que la posición 2 o la posición más cercana al número 1, esa, se llama orto. Si ustedes lo ven al otro lado, este lado también es la posición más cercana. Si estuviese acá, ustedes tendrían que llamarle igual,
1,2-dimetilbenceno o ortodimetilbenceno porque la molécula la podemos girar porque es plana. La que está acá le vamos a llamar 1,3-dimetilbenceno, porque está en la posición 1, 2, 3. Y siempre di, porque son 2 metilos. Esa posición, la posición que está a distancia de 2 átomos de carbono, ya sea para acá o sea para acá, se le llama posición meta. Y por lo tanto, también le podríamos llamar metadimetilbenceno, que quiere decir que uno de los metilos está en posición meta y el otro está en la primera posición, siempre. El C le vamos a llamar 1,4-dimetilbenceno. Ahí tienen el 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? 1, 4. Ahora puede ser este el 1 y este el 4, o este el 1 y este el 4. Recordemos de nuevo que es una molécula simétrica, plana, que si uno la mueve va a quedar en la otra posición y va a ser exactamente lo mismo. La posición 4 se denomina posición para. Por lo tanto, también le podemos llamar para-dimetilbenceno. Fíjense ustedes que la posición 2, que está acá, y esta otra posición, que sería la 5, son homólogas. Es decir, si yo corro esto para acá, va a quedar en la misma posición o situación y el mismo efecto. Si yo le coloco el CH3 a este lado, voy a tener que llamarle igual 2. Pero si yo coloco un tercero acá, tendríamos que llamarle 2 y 5. Este sería 1, 2 y dar la vuelta completo para llegar al 5. Las posiciones meta, que está aquí, es la posición 3. Perdón, esta es la 6, me equivoqué. 2 y 6. ¿no? Y la posición 3 y 5, que está acá, es la posición meta, esta que está acá, que es a dos átomos de carbono de distancia. Son homólogas. La posición para es la que queda contraria al número 1, siempre. O 4, ¿ya? Entonces, 2 y 6 son iguales y se llaman orto. 3 y 5 son iguales y se llaman meta. Y la posición 4 se llama para, respecto del sustituyente principal. Fíjense si tenemos una estructura de este tipo, en donde tenemos 3 sustituyentes distintos. Este es el metil, este es el etil y este es el propil. Uno podría tomar este sustituyente como principal y a pesar de ser el más chico, porque le adjudica alguna característica particular. Y van a ver en el paso de las clases que si bien es cierto, hay diferentes formas de llamar los hidrocarburos aromáticos con sustituyentes, lo más importante es que la nomenclatura logre definir la estructura única que se está buscando. Y hay normas de nomenclatura que les estoy señalando en este momento, pero tampoco es tan grave tomar ciertas otras formas de nombrar, por ejemplo, nombres comunes que existen. Por ejemplo, este que está aquí, CH3 con el benceno se llama tolueno. Esta estructura solita que está aquí se llama tolueno. Y normalmente cuando esto genera una estructura solita ya conocida, se usa S como el número 1. Y por lo tanto el etilo y el propilo serían sustituyentes que los colocamos en orden de complejidad en este caso, y cuando los escribimos, lo escribimos en orden alfabético. Hay diferentes formas de definir la nomenclatura de compuestos aromáticos de este tipo y alifáticos también. Nosotros hemos tomado la consideración de que usaremos el orden alfabético para escribir el nombre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a usar este concepto como tolueno y vamos a ordenar en posición 2 el grupo etil, que es la E,
Y en posición 4, el grupo propil, la P. Y ahí está el orden alfabético, está la estructura principal que es basada en que existe un nombre conocido, propio o común para este compuesto. Algunos derivados aromáticos del benceno. Por ejemplo, se conoce el denominado clorobenceno, que es el benceno con el cloro en la posición 1. Siempre va a ser la posición 1 para cualquier sustituyente porque como es simétrico, si ustedes lo colocan acá igual va a quedar de la misma forma, lo pueden girar, ¿cierto? Bromobenceno, iodobenceno, nitrobenceno, con denominación NO2, ¿cierto? Ese es el grupo nitro. Otros más conocidos, el que le acabo de señalar como el tolueno, ¿cierto? Este compuesto interesante, que es la base de todas las tinturas. Bueno, NH2 con el benceno se llama anilina. Entonces, si ustedes en una estructura más compleja encuentran esta fórmula de aquí, ustedes van a decir, este es un derivado de la anilina. Y si tienen un sustituyente, ustedes usan esto como la base y va a ser, por ejemplo, en posición 2 va a haber un metilo, en posición 3 va a haber un metilo y ustedes van a decir 3-metilanilina. Entonces, los nombres que se conocen como nombres comunes, tolueno, anilina, por ejemplo, se privilegian y se usan como el nombre base de la estructura. Este, que es el hidroxibenceno, es conocido con el nombre común de fenol. Y traten de usarlo siempre así, porque es más fácil. Este, que es el carboxibenceno, se conoce como ácido benzoico. Este, que es el sulfobenceno, se llama ácido benceno sulfónico. Entonces, estos nombres que le estoy dando yo aquí son nombres que se pueden usar en nomenclatura habitualmente. Hay otro que, por ejemplo, este es muy interesante, el vinilbenceno, en donde este eteno que está aquí, o etenil, si quieren unido acá, se conoce como vinilo, vinilbenceno, y es un compuesto aromático que es un monómero que se usa para la síntesis de polivinilos en la industria. Algunos disustituidos conocidos. Los bencenos disustituidos, por ejemplo, yo les dije que se mencionaban con los prefijos orto, meta y para, ¿cierto? O le colocan OMP nomás. O también, si quieren, le colocan el nombre, el número, perdón, como yo les señalé. Entonces, ahí tienen ustedes, por ejemplo, me adelanté, ahí. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, si tienen una posición así, ustedes colocan 1, 2 o orto, 1, 3 o meta, 1, 4 o para. ¿Ah? Aquí tienen el 1, 2 diclorobenceno u orto diclorobenceno. Aquí tienen el paracloro peroxibenzoico, esto que está acá es peroxibenzoico, perdón, el metacloro. Peroxibenzoico, y ustedes le colocan 3-cloro o metacloro. Si este es el 1, este sería el 2 y este sería el 3. Hay que ir hacia el lado en que la numeración queda más pequeña, porque ustedes podrían ir por este lado, decir que este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y le quedaría el número 5 aquí. Es mejor que sea hacia allá, porque aquí les queda el 1, el 2 y el 3. Entonces, por eso la posición menor posible. Siempre busquen las menores numeraciones. Esto que está acá es el 4-nitrofenol, en donde esto que está acá es el fenol, usamos el nombre más conocido, fenol. En posición, este va a ser la 1 entonces, 2, 3 y 4. En posición 4 va a estar el grupo nitro, este se llama grupo nitro. O también en posición para. Entonces va a llamarse
para-nitrofenol o 4-nitrofenol. Tienen 2 alternativas y a veces tienen hasta 3 alternativas de nomenclatura y eso les da mayor posibilidades, por lo menos en los aromáticos hay más posibilidades de nomenclatura. Profesor, Dígame, Ángeles. el prefijo peroxi, ¿de qué viene? Fíjese que aquí CO3H significa que hay 3 oxígenos y después el hidrógeno, ¿sí? Lo normal es el COOH con 2 oxígenos. Ese es el benzoico del grupo carboxilo, ¿cierto? Como tiene 3, está superoxigenado o peroxigenado, como le llamamos. ¿Se acuerda del peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada? Sí. El agua normal es H2O. El peróxido de hidrógeno es H2O2. Tiene un oxígeno más. Entonces, todo lo que tiene un oxígeno más usa un estado de oxidación que es -1 del oxígeno y no -2. Entonces, en este caso particular, este se llama peróxido porque tiene un oxígeno más de lo normal, digamos. ¿Ah? Y todos los peróxidos son así. Ya, gracias. De nada. Profe, Dígame, Amanda. es que el orto, meta, para no cuentan como para la nomenclatura, ¿o sí? O sea, como Sí. para el orden alfabético. No, los prefijos y sufijos de todos los compuestos no se consideran en el orden alfabético. Ya. ¿Ya? Gracias. Ya. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Marcelo, dime. El profesor hace una consulta. Está bien. El vinilbenceno también se puede llamar etenilbenceno, ¿no es cierto? Porque Sí, ese sí. sería el nombre UPAC. Uno es el etenilbenceno, es el nombre UPAC, y el vinilbenceno es el nombre común. Común. Ya. Muchas gracias. Ok, Marcelo. Bueno, recién estábamos hablando de la nomenclatura por sustituyente especial. Es decir, cuando hay un sustituyente que le da este nombre común que me acaba de preguntar el profesor Antonelli, uno privilegia eso, porque es una forma fácil. Si uno de los dos grupos de la clase que le da el nombre especial a la molécula, el compuesto se nombra como un derivado de ese compuesto. ¿Ah? Entonces, si yo sé que tengo 2 sustituyentes, uno es el nitro y el otro es el CH3, pero sé que el CH3 le da la característica de que esto se llame tolueno, entonces ese va a privilegiarse. Entonces se llama orto-nitrotolueno. Ahí está en posición orto o 2 si quieren. Da lo mismo, colocan 2 u orto y no es problema, ¿ya? Pero privilegian el nombre común. Ahí está, tolueno. Aquí también, ustedes tienen un OH y un cloro. Podrían usar cualquiera de los dos. Pero se privilegia aquel que tiene un nombre común, que es el fenol. Y por lo tanto queda para clorofenol. Acá también, el carboxi o el bromo, ustedes tienen el grupo carboxi, pero justamente el grupo carboxi le da la característica de que esto se llame benzoico. Entonces, esto se usa como sustituyente. Aquí el grupo amino y bromo, el grupo amino sabemos que le da la característica de que esto se llame anilina, y por lo tanto ese es el que se usa como base. Acá también tienen 3, tienen nitro, bromo y OH, y ustedes pueden usar el del fenol como la base y los demás como sustituyente. El problema va cuando uno tiene 2 sustituyentes que le dan nombre especial. Anilina, por ejemplo, y fenol. Bueno, tienen que usar el más oxidado como el número 1. Y el OH es el más oxidado ahí. Bueno, hemos visto aromáticos monocíclicos, aromáticos bicíclicos y cómo uno les va poniendo nombre, incluso a los que son sustituidos, ¿cierto? Veamos los aromáticos policíclicos, los que tienen varios ciclos. Son compuestos aromáticos formados por 2 o más anillos aromáticos, o sea, se llaman los polinucleares, siendo, por ejemplo, la característica del primero de 2 átomos, de 2 bencenos, perdón.
el naftaleno, fíjense que una de las cosas que deben saber es cómo se numera un policíclico. Un policíclico, primero, los policíclicos están unidos por un lado completo. No quiere decir que estén unidos por un enlace, sino que el lado completo es el que une, y eso caracteriza el policíclico. Incluso los lados tienen también una forma de nomenclatura, se colocan A, B, C, D, por ejemplo. Bueno, aquí como es un lado no es necesario ponerle nada. ¿Cómo se numeran? Desde la derecha y arriba, siempre la derecha y arriba, y hacia la derecha en el sentido de los punteros del reloj. 1, 2, 3, 4, y se numeran solo los que tienen hidrógenos, porque aquí al medio, en el punto de unión, ustedes se van a dar cuenta que por el doble enlace y las dos uniones, el carbono no tiene posibilidades de hidrógeno. Y por lo tanto, como no tiene hidrógeno, no se numera. ¿Por qué no se numera? Porque nunca va a haber un reemplazo ahí, nunca va a haber un grupo puesto ahí, así que no es necesario numerarlo, porque no cabe nada. En cambio, en todo esto hay un hidrógeno que se puede reemplazar y formar un derivado. Fíjense las estructuras QQ de naftaleno. Ustedes pueden tener, son 2 ciclos, pueden tener 3 alternativas de organización de los dobles enlaces. Aquí están, fíjense, los dobles enlaces en esta posición, acá están distintos, a pesar de que estos dos son iguales. Pero acá pasa a estar así y estos quedan de esta forma. El del medio es común, así que el doble enlace, o si ustedes lo colocan allá o acá, da lo mismo. Está al medio, ¿ya? Entonces son 3 posibilidades de estructuras QQ. Para no enredarnos y ver en qué momento está, de qué forma, uno coloca un círculo nomás, diciendo puede estar en cualquiera de las posiciones, en cualquiera de las 3 estructuras QQ. Veamos otro. Mire, este es el antraceno. De nuevo, a la derecha y arriba. Número 1, 2, 3, 4. Nos saltamos al del medio. Y en este caso particular, como este anillo que está al medio tiene solo 2 posiciones posibles, lo dejamos para el final. Y se salta al segundo, al otro anillo, 4, 5, 6, 7, 8, y el anillo que tiene solo 2 posiciones se numera al final, arriba y abajo, 9, 10. Esa es la forma de numerar los anillos que están de esa forma. Ahora, cuando no es tan lineal, se complica un poquito la cosa. Es decir, ¿cómo numeramos? ¿No? Entonces, fíjense la numeración que está aquí. 1, 2, 3, 4. Nos saltamos 5 porque aquí hay 2 posiciones que no tienen posibilidad. 6, 7, 8, 9, 10. Dimos la vuelta en el sentido de los punteros del reloj, pero va a depender de cómo coloque la molécula yo. Esa, aquí ustedes ven las estructuras QQ de esto y las estructuras QQ del fenantreno. Pueden estar variadas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo uno coloca la molécula para ponerle la numeración? Entonces, lo voy a ejemplificar con el benzoapireno, que es un hidrocarburo aromático policíclico de 5 ciclos, que tiene algunas características bien importantes porque es un compuesto cancerígeno muy reconocido, que es el compuesto cancerígeno que se encuentra en los cigarrillos, se encuentra en el smog, etc. ¿Ya? Es bien estudiado. Bueno, el benzoapireno, fíjense ustedes, se numera, esa es la estructura y se numera de esta forma. Desde el extremo superior de arriba y después a la derecha. 1, 2, 3, saltándose de unión, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se saltan de nuevo, 11 y 12. Tiene 12 posiciones posibles a donde uno puede colocar un sustituyente. Insisto, las posiciones del medio no se colocan porque ahí no se puede colocar un sustituyente. A veces le colocan una denominación, una subdenominación, pero no tiene sentido porque no hay forma de sustituir en esa posición. El problema es
cómo uno, insisto, lo mismo que les decía, cómo uno coloca la molécula, porque si yo la coloco, tomo esa molécula que es plana y la giro hacia abajo, van a quedar el 12 y el 1 va a quedar por acá. Entonces, dependiendo de cómo coloque la molécula, no sé cómo la voy a numerar. Entonces, para efectos de numeración de las moléculas de hidrocarburos aromáticos policíclicos, se ha establecido lo siguiente. Usted busque el centro de la molécula, coloque un eje XY y coloque la molécula de tal manera que en el cuadrante superior derecho quede la mayor cantidad de volumen de la molécula o de área de la molécula, de área. Entonces, si hacemos eso con el benzoapireno, fíjense que en el cuadrante superior derecho queda mayor cantidad de molécula que en cualquier otro. Y esa es la posición correcta. Es decir, así debe estar. ¿Ya? Si yo coloco esto que está acá en el eje principal, me va a quedar esta posición aquí, me va a quedar una buena cantidad en el extremo superior, en el cuadrante superior derecho, pero si yo la coloco invertida, es decir, coloco esa y esa acá arriba, me va a quedar en el cuadrante superior derecho una entera más la mitad de esta. Y por lo tanto, en realidad, esta molécula está puesta de forma incorrecta y debiéramos colocarla girada. Y es por eso que aparece el número 1, aquí. Es decir, una vez que ustedes coloquen la molécula con el mayor volumen en el cuadrante superior derecho, ahí ustedes empiezan a numerar desde el extremo superior derecho. Colocamos la molécula del benzoapireno de tal forma que el mayor volumen queda en el cuadrante superior derecho y ahora empezamos a nombrar de la posición más a la derecha y más hacia arriba posible, que es esta. Porque esta está más a la derecha pero no está arriba. Privilegio lo de arriba. Más arriba y a la derecha posible es la 1. Y de ahí empieza en el sentido de los punteros del reloj. 1, 2, se saltan la del medio. 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por lo tanto, siempre el benzoapireno va a tener esta numeración puesta la molécula en esa posición. Si ustedes giran la molécula, los números no cambian y ustedes tienen el 1 abajo ahora. ¿Por qué? Porque la numeración se coloca siguiendo esta norma, que es cuadrante superior derecho con mayor volumen, y de ahí numerar desde el extremo más arriba y más a la derecha que tengamos, hacia la derecha. Espero se entienda. Voy a mostrarles, tienen que, fíjense, aquí le puse una flechita para mostrarles que es en el fondo el vector dirección. Para los más matemáticos, el vector dirección de la molécula es esa. Y cuando usted coloca la molécula en el vector dirección hacia arriba y hacia la derecha, les va a quedar de manera correcta para numerarla. Les pregunto a ustedes, aquí hay una molécula. Para numerarla, ¿está de manera correctamente puesta? ¿Alguien puede responder de todos los chiquillos que están presentes, incluyendo al profesor? No, profe. No, no está correcta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque habría más cantidad de moléculas en el tercer cuadrante. Exactamente. Entonces hay que girarla, ¿cierto? Sí. La giramos entonces, a ver, hacia allá, ¿o no? ¿O hacia otro lado? ¿Está bien ahí? Sí, ya está bien. Ya, girémosla. Va a ir solita dando vuelta, mire, ahí va. La estoy dando vuelta. ¿Ahí está bien?
¿Les parece que está bien ahí? Sí, Sí, sí. Sí, ya. Entonces ahora empezamos a numerar. Estamos con la molécula, con el vector dirección hacia la derecha y hacia arriba, como decidimos. Y ahora empezamos a numerar desde el extremo más superior y más a la derecha. Ese es el 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien que diga así? ¿O sí. no? Ya. 2, 3, nos saltamos. 4, 5, nos saltamos. 6, nos saltamos. 7, 8, 9, 10, nos saltamos 2 posiciones. 11 y 12. Entonces, si ustedes tienen aquí un grupo metilo, va a estar entonces el 1-metil benzoapireno, el 2, el 3, y si tuvieran varios sustituyentes, van a tener que usar la posición que corresponde. ¿Mm? Por ejemplo, existe un derivado más carcinogénico de benzoapireno, que es este compuesto, que tiene posición 7 y 8, un grupo OH. Se llama 7,8-diol benzoapireno. Y hay otro que tiene en la posición 9-10 un grupo epóxido, que es un cierre con oxígeno. Y el 7,8-diol 9,10 epóxido de benzoapireno es mutagénico y produce cáncer. Ahí tienen algunos ejemplos. Esas posiciones les dije que son posiciones que no se enumeran. Ahora, algunas personas le colocan en nomenclatura de repente una denominación A, por ejemplo, 12A, 3A, 5A, 6A. Pero es una denominación que no es necesaria colocarle, porque lo importante es numerar las posiciones en que pudiese haber un sustituyente para colocarle el número a ese sustituyente. Profesor, Dígame. una consulta que usted había dicho, si no me equivoco, que las como estructuras, los anillos que estaban al medio se saltaban y se numeraban al final. ¿Eso ocurre solamente en el caso especial de la que tenía 3 anillos lineales o pasan todas? No, en la estructura de 3 anillos lineales, porque tiene 2 posiciones nomás, los demás tienen 4. Entonces se deja para el final. ¿Mm? ¿Y en este no pasaría en el que acabamos de ver? No, porque ahí Ya. no hay posiciones así simétricas al medio. En el caso del Ah, ok. antraceno, son 2 a los lados y 1 al medio. El del medio se deja para el final. Nada Ya, más. ok, gracias. Profe, Dígame. es que hubo un ejemplo hace como 2 Mande. diapos que usted estaba explicando la regla de como de la numeración para los no lineales. ¿Ya? Y como que en ese ejemplo estaba numerado y no caché por qué estaba numerado así, como que según yo no se cumple con la... No, está numerado porque lo pusimos a propósito al revés. Ah, ya, ya. ¿Ese que está aquí? Sí, Fíjese que está mal puesto. ¿Sí? sí, ya, Igual deberíamos girarlo, ¿no? claro, Y al girarlo queda el 1 en la posición correcta. ¿Sí? ya, sí. Buena Gracias. observación, Amanda. Buena observación. Me gustó. Bueno. Existe policíclicos condensados, ya no los policíclicos normales. Perdón, existe policíclicos condensados, que son los que recién le hablé. Fíjese que aquí, por ejemplo, le puse el 8A, el 4A para numerar las del medio, pero no es necesario, ¿cierto? Y hay posiciones equivalentes que analizar. Por ejemplo, en el naftaleno que está acá, las posiciones 1, 4, 5 y 8, 1, 4, 5 y 8 son equivalentes. Porque depende de la posición en que uno la coloque. Acuérdense que son planos. Uno lo gira en horizontal o lo gira en vertical y puede ser la misma posición. ¿Ya? O la 2, la 3, la 6 y la 7 también. Pasa lo mismo. ¿Ya? En el antraceno también pasa algo parecido. La posición 1, 4, 5 y 8, esa y esa son iguales. La 2, 3, 6, 7 también. Y la 9, 10 que está al medio puede también ser, dependiendo de cómo coloque la molécula, son posiciones homólogas.
Y en el fenantreno, que que está acá, que ya no es lineal, ¿cierto? Las posiciones 1 y 8 son homólogas, la posición 2 y 7 son homólogas, la posición 3 y 6 son homólogas, 4 y 5, esa que está ahí, versus esta que está acá, y la 9 y 10 son homólogas. Son posiciones que, si se coloca un sustituyente en cualquiera de esas posiciones, se transforma en el mismo compuesto. Estos policíclicos condensados de lo que hemos hablado también pueden ser sustituyentes de una cadena más larga o de una cadena alifática. Entonces, cuando es sustituyente, por ejemplo acá, esta posición 1, que también se le puede llamar posición alfa, y la posición 2 se le puede llamar beta, en ambos casos, en todos los casos. 1 y 2, posiciones 1 y 2 de anillos aromáticos se pueden llamar alfa y beta. Si es que uno usa esto como un sustituyente, depende si está ahí o acá, le vamos a llamar alfa-naftilo o 1-naftilo. El naftaleno se transforma en naftilo, así igual que el metilo se transforma en metil, ¿cierto? O el metano se transforma en metil, perdón. Aquí se cambia la terminación y se coloca naftil o naftilo, ¿cierto? Y la posición 1 va a ser alfa y la posición 2 aquí va a ser beta. En este caso, el 2-antranilo, que viene del antraceno, se va a transformar en antranil o antranilo, va a ser posición 2 o posición beta-antranilo. El fenantreno, cuando es sustituyente de una molécula más grande, se llama fenantrilo. Y aquí, acuérdense que esa era la posición 9 o 10, obviamente como son homólogas vamos a usar el número más bajo, 9, ¿cierto? 9-fenantrilo, que es como sustituyente. Hay algunos no condensados, es decir, no ligados por un lado. Este policíclico no condensado, que está acá, es un benceno con otro benceno, pero unido por un enlace simple, no por un lado. A eso ya no le llamamos un aromático, no le llamamos naftaleno u otro nombre, sino le llamamos bifenilo. Es como si fueran dos bencenos nada más. Si le ponemos entre medio una cadena de hidrocarburo, bueno, la cadena de hidrocarburo va a ser la principal y los otros van a ser sustituyentes. Va a tener un difenil, 1, 2, metano. Ahí está el metano. O si tenemos 3, trifenil, metano. Yo les hablé de que se transforma en la cadena alifática, se transforma en la principal cuando el aromático está ahí en presencia de él, sustituyendo. Y los radicales aromáticos. Por ejemplo, los radicales monocíclicos, como el benceno, ¿cierto? Como el tolueno, como esta estructura que se llama sileno, ese enlace que está raro ahí, que está como al medio, es una forma de decir que puede estar aquí, aquí, aquí. Es una representación solamente. Si está aquí se llama ortosileno, si está acá se llama meta y si está acá se llama para. Esta denominación sileno es una denominación especial también, porque uno perfectamente le podría llamar tolueno a esto y metil a este sustituyente, es decir, ortometil tolueno. Pero eso también se llama sileno, que es cuando existe dos metilos en el mismo anillo, se llaman silenos, ¿ya? Así también, si existen 3, se llama mesitileno. Y lo habitual es que estén de esa forma, ¿sí? Que estén alternados, porque es más difícil meterlos juntos, entonces se alternan en general y esa es una molécula bastante estable. Y eso que está aquí, que se acuerda que se llama vinilbenceno, también se llama estireno, y de ahí salen los polivinilos o poliestireno, como quieran llamarlo.
estos que están acá también pueden ser radicales de otro, ¿ya? Entonces, cuando es radical, el benceno se llama fenilo. No se llama bencilos de benceno, se llama fenilo. El bencilo es aquel que tiene un carbono unido y después se une a la cadena principal, eso que está aquí, bencilo. Ahora, eso no es muy lógico, ¿cierto? Porque ideal que el benceno lo hubieran llamado bencilo directamente. Pero bueno, ya está establecida la nomenclatura de esa forma. Y el benceno, cuando sustituye algo, se llama fenilo. Y el bencilo es con el CH2 entre medio. ¿Mm? Si ustedes colocan el fenilo ligado a algo, se va a llamar fenilo. Si es que él tiene además uniones en diferentes posiciones, ustedes tendrían que llamarle orto, meta o para. ¿Ya? En el caso del sileno, uno, si se une, por ejemplo, en esta posición, sacamos el CH3 y unimos en diferentes posiciones, al tolueno que queda, le vamos a llamar tolilo, en posición orto, meta o para, dependiendo de dónde esté este enlace. ¿Ya? Este es el derivado de tolueno, perdón. El derivado de sileno, si ponemos las posiciones de los metilos, aquí está una y esta otra la vamos a poner aquí, dependiendo de dónde esté la unión a la cadena principal, nos va a quedar en una posición los metilos restantes. Por ejemplo, si esta es la unión a la cadena principal, es el 1, y lo otro va a ser 2 y 3. No va a ser al revés, no va a ser 2, 3, 4, 5 y 6, porque es más grande. Tiene que ser 2 y 3. Y le vamos a llamar sililo, de sileno. Sililo. Del mesetileno, si es que tenemos unión a una cadena más importante, se va a llamar mesitilo. Y estos son ejemplos nomás, chiquillos. No es necesario que ustedes se aprendan toda esta denominación, pero para que vean ustedes que en el fondo estamos tomando una estructura conocida y le estamos poniendo la derivación hilo, como igual que en metilo o propilo, etcétera, que es el lugar de unión. Bueno, esta es la primera parte de la clase. Como les dije, la segunda parte de la clase que les toca después va a estar en un audio, pero las preguntas que ustedes tengan, o me las hacen ahora en este caso para esta parte, o me las mandan a mi correo electrónico sin ningún problema respecto a las dudas que tengan. Yo sé que pueden quedar dudas, yo respondo todos los mails, les aseguro eso. Si me mandan directamente a ese correo, a veces por el correo del aula, o no me llegan o se demoran en llegar, pero esto llega más directo. ¿Tienen dudas? Oye, Luis, yo tenía una pregunta, porque ¿sí? Cuando tú tienes un hidrocarburo con una cadena alifática y aromática, hubo un profesor que hace algunos años atrás les dijo a los alumnos que mandaba la cadena más larga. ¿Eso es realmente así? Porque tú mostraste, por ejemplo, si la cadena alifática, la cadena lineal, una cadena de varios átomos de carbono, era más larga y tenía sustituyentes aromáticos, privilegiábamos a la cadena, en este caso la alifática. Sí. Pero si teníamos un anillo aromático con sustituyentes pequeños, privilegiábamos el anillo aromático o los anillos aromáticos. Eso me parece súper lógico. Eso es así, ¿no es cierto? ¿O no realmente? Porque tú mostraste en una diapositiva, tenía, me parece que 2 anillos aromáticos unidos por un CH2. Sí. Y los nombraste como un derivado de metano. Entonces, por eso te quería consultar, porque hace tiempo que tengo esa duda y en realidad no la he podido resolver porque en internet las cuestiones no son claras y bueno,
he buscado incluso las reglas de UPAC. Sí, acuérdate que a Internet todo el mundo puede subir todo y poner sus explicaciones sin justificación. Erróneo, errada, sí, sí lo sé. Entonces, ahí no hay un editor que te resuelva los problemas y que ponga lo que es correcto. Así como en Facebook, ¿cierto? Uno puede colocar cualquier cosa, ¿no? Que no sé, que el agua produce cáncer. Sí, exactamente. Bueno, la cuestión es simple. Prima el alifático a partir de más de un átomo de carbono, ¿ya? Perfecto. Cuando los aromáticos no tienen un sustituyente que compita, Ya, ¿ya? Pero si por ejemplo, si son puros bencenos y hay una cadena de 3 a la cual se unen esos bencenos, la cadena de 3 es la que manda, se gana el alifático, ¿ya? A menos que en uno de los aromáticos haya otra cadena que compita y por lo tanto ahí empieza a ser más relevante. ¿Ya? Eso es. ya. Ahora me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más, chiquillos? Si no, lo dejamos hasta acá. Y cualquier duda, a ese correo, por favor. Chiquillos, si tienen preguntas, aprovechen ahora. Igual Profe, estaba... yo no caché bien lo que era que cule. Eso. Bueno, una denominación, que culé es un apellido, así como Huckel también, ¿cierto? Que estableció que las diferentes posiciones de los doble enlaces son las diferentes alternativas conformacionales y a esas estructuras distintas se les llamó que culé. Es decir, cuando usted tiene, por ejemplo, en el benceno, tiene los 3 enlaces en una posición, esa es una estructura que culé. Y si usted mueve los enlaces, esa es otra estructura que culé. Es una denominación solamente. Ya, gracias. ¿Alguien más? Profe, yo tengo una pregunta. Para la Mm. regla de Huckel, en la elección del número natural, ¿siempre voy a empezar desde el 1 en adelante? ¿O, por ejemplo, hay alguna indicación para cierto aromático? Claro, ese número no es un número que representa nada. Hay gente que dice que representa el número de ciclo. No, es un número que establece una serie nomás. ¿Ah? Si n igual 1 es 6, si n igual 2 es 10, si n igual 3 es 14. Entonces, esa serie es la que señala cuántos electrones del localizado debe haber. Si su molécula coincide con algunos de los números de la serie y además cumple con las otras características, que es que sea plano, que tenga enlaces alternados, ¿cierto? Va a ser aromático. Ahora, en algunos casos, moléculas con carga se transforman en aromáticos a pesar de no verse 6 electrones. Por ejemplo, en anillos de 4, que tienen 2 enlaces y por lo tanto tienen 4 electrones deslocalizados, si en el siguiente carbono tuvieran una carga negativa, la carga negativa son 2 electrones que entran a la nube y transforman la nube en 6. Por lo tanto, en algunos casos, las moléculas cargadas se comportan como moléculas aromáticas, a pesar de que la estructura no alcanza a darla. No sé si... Bueno, profe, sí, me quedó claro. Pero, Quedó claro. Gracias. te amplié un poco más, pero... ¿Por qué? Porque vamos a ver probablemente en seminario algunas estructuras cargadas que dan la característica aromática a pesar de que no es solo numeración, digamos. ¿Alguien más? ¿Más preguntas, chiquillos? Profe, es que no me quedó claro eso de los A y B que puso, como en el anthraceno y eso. 11A, 11B, 9A, ¿eso? Sí. Sí, por eso les digo, porque los lugares donde se unen los anillos aromáticos, ahí el carbono ocupa todos sus enlaces, por lo tanto no hay posibilidad de que haya un hidrógeno o reemplazarle con algo. Por lo tanto, poner ahí una estructura. No es necesario numerarlas, pero hay algunas
algunos textos y algunas partes en que le ponen una subnumeración. Y le ponen 9A, por ejemplo, porque está al lado del 9. Pero es un artefacto nomás para indicar la posición, no es necesario indicarla. Ya, sí, gracias. Ya, chiquillos. Ok. Entonces, cualquier cosa, como digo, me hablan por interno, como le dicen. ¿Ya? Muchas gracias, Luis. Te Ok. agradezco tu clase muy bonita. Hasta luego, Muy entonces. clarificadora. Contigo. Cuídense mucho. Nos vemos en un rato, Marcelo. Nos estamos viendo Chao. en un ratito. Chao. Chao. Chao, Chao, gracias. Chao, profe. Chao, muchas Profe. gracias. Chao, profe. Gracias.